Bueno, ¿qué tal? Buenos días, amada familia. Es un placer compartir con ustedes de esta prédica, o esta mini prédica, o cápsula, mejor dicho, de la que vamos a titular La soberanía de Dios, ¿no? Primero, antes que nada, tenemos que saber qué es la soberanía de Dios, ¿no? Y podemos decir que su soberanía es la autoridad representada por el carácter divino de que Dios es el único creador y gobernante del universo. O sea, no puede haber otro, significa eso, ¿no? Él es el mismo, Él es el último, ¿no? Y tiene que ver también con su carácter de eternidad. Recordemos que la eternidad no tiene ni pasado ni futuro. La eternidad simplemente es. Por eso Él se presentó ante Moisés diciéndole: yo soy el que soy. La palabra Yahweh en hebreo, que es Dios, significa soy el que soy, ¿no? Entonces no está sujeto a ningún poder, ni a ningún momento, ni a ninguna, digamos, ni a ninguna norma abstracta o sujeto tampoco a ninguna ley. No. Su soberanía se manifiesta sobrenaturalmente, en la cual Dios concibió un plan sobrenatural para la salvación del hombre, caído después obviamente del pecado, y restaurar todas las secuelas que este hombre había generado a través de su pecado, ¿no? Recordemos que Dios creó al hombre para eternidad, no para muerte, ¿no? Entonces, inmediatamente cuando sucedió esta situación o este mal albedrío totalmente desestimado, desaprovechado tanto por Adán y por Eva, tuvo que establecer un plan sobrenatural que tiene que ver con Génesis 3:15, ¿verdad? Donde dice que ésta te herirá en el calcañar, pero tú le aplastarás la cabeza. Yo estoy parafraseando, lo pueden buscar tranquilamente en sus casas, donde ahí está hablando ni más ni menos que de la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Es el Señor Jesucristo. Ahora bien, Él determinó este plan para la salvación del hombre, ¿no? También ha sido reconocido a lo largo de toda la antigüedad, y el gran príncipe de los profetas, al que nosotros conocemos con Isaías, en Isaías 40:22 nos da, digamos, una noción de Dios y su soberanía, ¿no? Dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar, ¿no? ¿Dónde está? Entonces nos está dando una idea bien clara de dónde está Dios, ¿no? De dónde está Dios. Y Él dice que está sentado sobre el círculo de la tierra. Imagínate, Él es el que determina todas las cosas. Ninguno de nosotros no estamos en capacidad de decirle: hace o no hagas esto. ¿Se entiende? Lo que Él ha determinado, eso lo va a realizar, ¿no? Eso es un carácter clarísimo de lo que tiene que ver con su soberanía. Pero también vamos a ver que la soberanía también ha sido reconocida por los hombres. Y el caso muy especial en donde hablan en Daniel 4, ahora vamos a leerlo, Daniel 4, 34 al 35, aparece este hombre, este rey, que fue el que mantuvo, digamos, en cautividad al pueblo israelita. Recordemos que el pecado y la desobediencia fue lo que llevó al pueblo de Israel a estar bajo sujeción de otros pueblos gentiles. Pero que era un hombre sumamente pagano, llegó a reconocer lo siguiente, y vamos a ir a Daniel 4, 34 al 35. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es semipeterno, mirá vos, y su reino por todas las edades, ¿no? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Me explico? Entonces, eso tiene que ver su soberanía. Y más también más adelante, en otro pasaje bíblico, el Señor nos habla y nos dice directamente: tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. No es del que corre, no es del que vuela, no es con la agilidad del jinete o la fuerza del caballo. Es con su voluntad.
Y esto realmente nos tendría que dar un alivio, nos tiene que dar una seguridad, que nuestra vida no depende de las circunstancias, y esto tiene que ver también con la soberanía de Dios, sino con la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Por eso dice la palabra de Dios, el apóstol Juan nos dice en primera de Juan, el que anda en amor no tiene temor. ¿Por qué? Porque estamos dentro del propósito de Dios. Entonces, con eso, tomando las palabras del apóstol Pablo, puedo entender que todo lo que suceda en mi vida, todo me va a ayudar para bien, ¿sí? El mismísimo Job, en 42:2, reconoció, ¿no? De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él nunca conoció a Dios de una manera tan clara, tan tácita, tan contundente, como cuando él se vio atribulado de las diferentes pruebas que ustedes ya conocen, que está mencionado en el libro de Job, ¿no? Cuando él se quedó sin nada, cuando él realmente experimentó la enfermedad física, aún él se empezó a dar cuenta que Dios es soberano y todo lo que hace tiene un propósito. De hecho, cuando él reconoce su soberanía, el Señor le duplicó todo lo que tenía antes. O sea, si sabemos que era un rico estanciero, fue doblemente rico, ¿no? Y así con toda su familia y demás, ¿no? Por supuesto que Dios hace las cosas y tienen claro siempre un propósito para nuestras vidas. Y sigo insistiendo una vez más con las palabras del apóstol Pablo. Todas nos ayudan para bien. Pero vamos a hablar 4 fundamentos en donde, para ser más claro, en donde descansa la soberanía de Dios. Primer fundamento, Dios es autosuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie le va a decir nada, qué es lo que tiene que hacer y demás. En su condición de eternidad, recordemos que la eternidad no se puede explicar, hace que esto sea totalmente cierto y real. Es un postulado, Dios es autosuficiente, ¿no? Nosotros no somos autosuficientes, creemos que somos autosuficientes, tenemos el libre albedrío, pero recordemos que siempre somos seres dependientes, ¿no? Cuanto más dependientes de Dios somos, más independientes somos del mundo. Pero cuando yo me quiero hacer el independiente o quiero ejecutar el libre albedrío acorde a mi conveniencia o mis pensamientos, termino siendo un esclavo del mundo. No pasa eso con Dios. Dios es autosuficiente. Punto 2, segundo fundamento. Su soberanía se manifiesta en la revelación del mandato divino, ¿no? ¿Qué significa esto? Que tiene un plan preconcebido y concebido más bien para salvar a toda la humanidad a través de un plan revelado, como había explicado antes en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. ¿Recuerdan? Esta te herirá en la cabeza, él aplastará tu cabeza, haciendo clara alusión a Jesucristo, mas la serpiente te herirá en el calcañar. Y eso lo podemos ver plasmado en la cruz, ¿no? Cuando realmente el Señor dijo esas palabras, consumado es. Satanás pensó que eliminando de esta forma al Señor Jesucristo iba a terminar con el plan de Dios. Al contrario, ahí en la muerte sorprendentemente comienza la verdadera vida en el cristiano, porque venció completamente a la muerte, y eso está también claramente explicado en Apocalipsis, ¿no? En Apocalipsis 1, cuando nuestro amado Señor Jesucristo se le presenta al apóstol Juan. Yo soy el primogénito que estuve muerto, pero que ahora vivo. Las llaves del Hades y del infierno, o sea, las llaves de la muerte y del Hades están en mis manos, y el Hades no va a prevalecer. Aclaración sumamente importante para tener en cuenta. Punto 3. Tercer fundamento. Las obras de Dios establecen su soberanía. En el Salmo 8, versículos 3 al 7, el Señor, el rey David nos decía, ¿no? Cuando veo a los cielos, obras de tus dedos, las obras y las 3 estrellas que tú formaste. Y digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y pongas sobre él tu corazón? Lo hiciste mejor, un poco menor que los ángeles, dice, pero le has coronado de honra y gloria, ¿no? El mismo rey David, en el cual el Señor Jesucristo Dios le había prometido que justamente en él iba a haber un rey permanente, haciendo clara alusión al Señor Jesucristo, él tuvo esa capacidad, esa humildad, y tenía claridad sobre la eternidad, algo que no era tan claro, porque el mundo, recordemos que en ese momento estaba bajo tinieblas, y escribe este precioso salmo, ¿no? Sabiendo que
¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, verdad? Entonces, las obras de Dios establecen su soberanía. Punto 4, para ir terminando, la revelación de la disposición señala que Dios está ejecutando su poder y la autoridad, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto es un parámetro de que el plan de Dios se ejecutará en el tiempo perfecto para nuestras vidas. Y en Efesios 1:4, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, Efesios 1 del 4 al 6, ¿verdad? Según nos escogió, atención esto, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos, atención con esta palabra, predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Qué cosa tan extraordinaria. Para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo exceptos en el amado. Entonces, con semejante promesa, ¿de qué puedo temer yo? ¿De qué puedo temer yo? Si mi plan está bajo el propósito de Dios. También nos dice, podrán a tu lado caer, Salmo 91, podrán caer a tu lado 1000, a tu otro lado 10.000, mas el mal hacia ti no llegará. Él te libra de la peste destructora y de los lazos del cazador. Eso está dentro de soberanía. Y si de repente el Señor permite algo que aparentemente no es agradable, es también porque está dentro de un propósito especial que Él tiene a nosotros. Y para ir terminando, Jesús en Juan 15:16 nos dice, no me escogieron ustedes a mí, sino yo los elegí a vosotros. Entonces, qué cosa más impresionante. Familia, como reflexión final, reflexionemos sobre la soberanía de Dios y entendamos que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y por favor, no hay que complacer a los deseos de este mundo que quieren impartirnos miedo, pánico, etc. Si no confiemos más en la soberanía de Dios y su propósito, y nuestra vida va a resplandecer como la luz del mediodía. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente jornada. Bendiciones.